Bueno, estamos dialogando con Ernesto Villanueva. Muy buenos días, Ernesto, ¿cómo te va? Buen día, Silvio, ¿cómo estás vos? Tanto tiempo. Bien, sí, la verdad que hace mucho. Ernesto, para que la audiencia que no te conoce te presente, vos has sido, además de taquígrafo del Congreso, que estábamos hablando fuera del micrófono, ¿qué otras actividades has desarrollado? Bueno, digamos, en general. Yo he trabajado, he hecho mucho en la militancia política, muchos años, el peronismo por supuesto, y me he dedicado mucho al mundo universitario. Ajá. Formé parte de algo que ya tiene un carácter casi mítico, que se llamaron las cátedras nacionales. Fui de los 8 o 10 fundadores de ahí, y las cátedras nacionales son simbólicas porque expresan un poquito el giro de la clase media en la Argentina, ¿no? De estar separada de la clase trabajadora. Descubren con el 66 en adelante con Onganía que a las clases medias también les afecta la dictadura y no solo a los laburantes. Formé parte de eso. Después, como yo era discípulo de Rodolfo Puiggrós, que fue el primer interventor, rector de la universidad en el 73 con el gobierno de Cámpora y de Perón, yo lo acompañé. Después dirigí la Universidad de Buenos Aires. Después estuve años preso, casi 8 años preso de la dictadura. Volví, trabajé mucho en el mundo universitario. Fui el vicerrector de Quilmes, director del CONICET, y últimamente fui el que armó la Universidad Nacional Arturo Jauretche, de la cual ahora yo soy el rector emérito. Sí, mi especialidad ha sido o sociología del trabajo o sociología política, y por oficio, por laburo, digamos, mucho de aspecto de educación superior, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, me tocó hacer evaluaciones en Colombia, en Chile, en México, en fin, en varios países, y dirigí lo que se llama la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria, uh-huh, que es un desarrollo de la ley universitaria actual. Es un organismo que supervisa académicamente a las universidades. ¿Y valida o no? ¿Y valida o no la...? Sí, la terminología que usamos es acreditación. Acredita. Ajá. Claro, acredita todos los posgrados de la Argentina y acredita algunas carreras, cada vez más, de las carreras de grado. Y además autoriza la existencia de nuevas universidades privadas, y también aprueba el primer plan de trabajo de una universidad nacional. Las universidades nacionales se crean por ley, pero para desarrollar actividades académicas le mandan un plancito de 500 hojas más, a la CONEAU, y la CONEAU discute con esa nueva universidad las posibilidades de esas carreras. Ajá. Muy bien, una vasta trayectoria, digamos. Ernesto, yo tengo muchos años, así que tengo vasta trayectoria por la edad. Sí, no, pero bueno, también vos incidiste en tu devenir. No te cayó gratuitamente y casualmente. Ernesto, a mí me interesaba, como te comenté previamente, comentar un tema, ya que se acerca el 1 de julio, que es una ocasión que tengo entendido que vos estuviste en La Habana, en Cuba, con una delegación argentina en el año 74, alrededor de la... Exactamente, sí. De eso quisiéramos que nos narres, por favor. Claro, el gobierno peronista del 73, hasta el golpe, tuvo una relación cercana con Cuba. La dictadura anterior, la de Onganía, Levinson, Lanusse, una relación muy distante. Entonces, sobre todo había interés en las relaciones económicas entre Cuba y Argentina. Y para eso se envió una delegación, básicamente era del empresariado argentino y de funcionarios argentinos, funcionarios del Ministerio de Economía de Argentina. Gelbar no fue, que era el ministro de Economía, pero creo que fue el segundo, en fin, una delegación numerosa y una parte más cultural, universitaria.
Bueno, llegamos ahí, por supuesto las gestiones económicas eran las más importantes. En el mundo universitario yo visité la Universidad de La Habana, o algunas otras universidades del interior, con el objetivo de algunos acuerdos de intercambio de profesores, un poquito con la idea de que Cuba no estuviera tan aislada. Ya por entonces ya existía el bloqueo, ¿no?, contra Cuba. Y lo que te comentaba los otros días, que hacemos un almuerzo en determinado momento. A mí, por el cargo que tenía, me tocaba estar muy cerca del embajador, enfrente del embajador, en una mesa larga, pero estábamos en el medio. El que presidía la delegación económica era un empresario de apellido Piva, y estamos comiendo ahí. En determinado momento se le acerca a alguien de la embajada, al embajador, le dice algo en secreto, reservadamente. El embajador me mira y hace la señal de la cruz, en lugar de decir algo. Sí, una cosa, la verdad, de poco gusto hacerlo. Bueno, todos sabíamos que Perón estaba enfermísimo, así que cuando vemos eso, no yo, a alguien dice, bueno, porque el embajador estaba dispuesto a seguir comiendo, alguien dice, bueno, levantemos el almuerzo, y así ahí lo suspendimos y nos fuimos con desazón, con tristeza, porque la muerte de Perón significaba un momento para la fuerza oficialista, para el peronismo, de mucho quiebre, muchos problemas, ¿no? No se confiaba mucho en Isabel, un sector grande, sobre todo los que estábamos ahí, ¿no? Imaginemos, todo el mundo de Gelbar no querían para nada a Isabel, y además, en mi caso, yo estaba, era en ese momento, era el segundo de Solano Lima, porque los había renunciado, entonces yo estaba de secretario general, y yo sabía lo que opinaba don Vicente, ¿no?, Solano Lima, de Isabel. Vos sabés que Solano Lima era una persona, un conservador popular. Él había sido ministro del gobierno de Fresco en la provincia de Buenos Aires. Debió renunciar porque no sé en qué año, en el 30 y pico, se batió a duelo y mató al contrincante. Entonces tuvo que renunciar, y después fue un férreo opositor del gobierno de Perón entre el 46 y el 55. Tanto que se tuvo que exilar en Montevideo, puso una librería ahí, y cuando se echa al gobierno constitucional del general Perón ahí en el 55, él observa que se está tratando a los peronistas peor que lo que el peronismo, que era un férreo opositor, pensaba que estaba exilado, pero él descubre que se trata a los peronistas peor que lo que los habían tratado a ellos el peronismo. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, indignado, le manda una carta a Perón, diciéndole esto. Dice, usted me persiguió, tal cosa, pero lo cierto, tengo que reconocerle que eso estaba librado a una dirigencia menor, y que ahora con el decreto 4161, ¿no?, el decreto que prohibía las palabras justicialista, peronista, la marcha, etcétera, con el tema de quitarle los bienes, ¿no? Ahora cuando vemos las cosas que le hacen a Argentina, eso en la historia argentina se ha repetido, con Rosas, con Irigoyen, con Perón, quitarle los bienes y imposibilitarle a cualquier actividad política yo no sé si era la mayoría del pueblo, pero pero por lo menos de este lado éramos una minoría impresionante. Entonces él escribe a Perón diciéndole eso, que él pensó que la fusiladora iba a crear conciliación,
que iba a evitar todas esas desmanes, según él, que había tenido el gobierno de Perón, pero que los había multiplicado con signo inverso. Y entonces Perón empezó a tener confianza en él. Incluso Solano me dice, no, lo que pasa es que el general descubrió que yo estaba cerca de él en momentos que nadie estaba cerca de él. ¿Qué es lo más importante? Claro, entonces dice, bueno, entonces me tiene confianza por eso. Dice, bueno, el partido de don Vicente era pequeñísimo, era, no sé, 6, 7 personas, ¿no? Un señor Urien, tío de Julio Urien, un señor Riglos. ¿He escuchado alguna vez de los balcones de Riglos en la Revolución de Mayo? Bueno, muy de la, yo diría, de la vieja oligarquía argentina, ¿no? Sí. Y eran, ya te digo, conservadores populares, o sea, como fue el gobierno de Fresco, ¿no? Con gente de raigambre tradicional, tratando de que el pueblo mejorara un poco. Bueno, yo tenía una muy buena relación, ¿no? Incluso cuando salí de la cárcel lo visité y todo eso, ¿no? Había sido él el vicepresidente de Perón, y bueno, entonces, cuando renuncia a Puigros y se hace la nueva ley universitaria, Solano queda de rector y yo de secretario general. Entonces, este largo interregno, ¿qué fue? Vicente Solano Lima estaba muy en contra de Isabel. Realmente él era, yo lo admiré mucho, era un caballero, pero no sé por qué, pero le tenía inquina a Isabel. Yo creo que era la única persona de la que yo vi que él hablara mal. Entonces apenas murió Perón, fue el 1 de julio, 2 o 3 días después, renunció a la universidad y yo me quedé a cargo ahí de la universidad. Ernesto, en esa comida que se hizo en la embajada cubana, ¿que había representantes del gobierno cubano o eran todos argentinos? No, en ese almuerzo yo creo que éramos solamente los argentinos, o sea, la embajada le hacía un almuerzo a los argentinos. Después, a la noche, fuimos a la embajada y ¿quién apareció? Don Fidel Castro. Tuvo un rato larguísimo, por supuesto, saludándonos, bueno, y dando el pésame, porque Fidel tenía muy claro lo que significaba la muerte de Perón para la Argentina y para América Latina. ¿Te acordás algo de lo que puede haber dicho Fidel en esas circunstancias? No, me sorprendió. Fidel era famoso, bueno, no voy a decir nada original, era famoso por su nivel de conocimientos. Sí. Él estudiaba todo estudiaba, ¿no? En Cuba hay una anécdota muy simpática en donde un pueblo de la costa se reúne y decide, bueno, para el intendente, para el alcalde, creo que se llama en Cuba, porque va a venir Fidel, y entonces si Fidel pregunta algo, él tiene que saber todo, la cantidad de tractores que hay, la cantidad de autos, la población, la producción agrícola, el nivel de electricidad que se gasta, en fin, todo. Bueno, llega Fidel y le pregunta, dígame, ¿qué profundidad tiene acá el mar? Y eso no lo habían estudiado. Bueno, eso era Fidel, pero te cuento la anécdota en la embajada argentina. Está ahí sentado y se le acercan unos empresarios entrerrianos. Te digo que Fidel sabía la producción de Entre Ríos más que los empresarios esos. Qué fenómeno. Incluso empezó a discutir por qué no usaban las famosas Caterpillar, ¿viste? En Entre Ríos, que hubiera sido muy útil para las rutas, bla, 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 bla. Bueno, eso era Fidel Castro, ¿no? Un hombre de un conocimiento enciclopédico y una profundidad enorme, ¿no? Esa es la verdad.
Ese fue la única vez, después, años después, lo vi nuevamente, pero esa fue la vez que lo conocí. Ahí en el 74, ese 1 de julio a la noche, ¿no? Sí. Era, la verdad que imponía mucha presencia, además, viste, le decía el caballo, era un hombre grandote, ¿no? Sí. Con un vozarrón enorme, con unos ojos muy penetrantes, muy penetrantes, y bueno, ya un señor que de una isla chiquitita, que siempre había sido una semicolonia de Estados Unidos, oponerse al gran hermano ese, significaba para todos nosotros, era un símbolo, no de poderío, sino un símbolo de valentía. Bueno, y ahí terminó mi periplo cubano, porque yo ya me tuve que ir antes que el resto de la delegación, ya te digo, porque Solano se había renunciado. Claro. Ernesto, ya que estamos hablando de Fidel, que estamos hablando de Perón, ¿no nos podrías decir qué te pasó en esa fecha? ¿Qué significó para vos? Lo más obvio está, ¿no? El fallecimiento, la partida de Perón. Bueno, vos sabés que una parte importante de la juventud estábamos muy opuestos a la orientación que estaba tomando Perón con su gobierno, ¿no? Nosotros pensábamos que gracias a nosotros Perón había vuelto a la Argentina, que todas las demás actividades que se habían desarrollado habían fracasado, y que la existencia nuestra, una nueva generación, una nueva capa social, incluso las acciones armadas, habían ayudado decisivamente para el retorno del general. Pero esa discrepancia enorme que teníamos con su gestión no significaba para nada reconocer lo que Perón era para el pueblo argentino, ¿no? Perón era algo así como la luz de esperanza para el oprimido, ¿no? La luz de esperanza para el que pelea por la justicia social. Y su muerte sabíamos que iba a significar no solo una enorme pérdida, porque el mito iba a quedar, más aún se iba a multiplicar, ¿no? A mí me emociona siempre, no sé si te pasará lo mismo, Silvio, cuando vemos a chicos de 18 años cantando la marcha peronista. Claro, sí. ¿No? Uno canta la marcha, ¿y qué dice la marcha peronista, no? Perón, qué grande sos. Pero, perdón, si Perón se murió no sé cuántos años hace. ¿Cómo es eso? Bueno, es un himno, ¿no? Y ese himno que es un himno de los rebeldes. Es decir, queremos otra cosa, queremos un mundo más justo. Bueno, eso, independientemente de las luchas faccionales, de las discrepancias que teníamos, eso lo reconocíamos todos. Y entonces, bueno, no fue más que un drama, un momento, bueno, está muy bien expresado en un montón de libros, de videos, etcétera. Fue un momento de tristeza enorme que después se convirtió en tragedia, ¿no? Claro, sí, totalmente. Bueno, Ernesto, te queremos agradecer muchísimo, es un placer, ojalá nos podamos ver algún día, aunque sea un ratito. Bueno, Silvio, y me quedo a disposición tuya, ¿eh? Bueno, te dejo un fuerte abrazo y que estés muy bien. Bueno, igual para vos. Gracias. Adiós, Ernesto. Ernesto Villanueva.